mucha alegría en este día. Sean bienvenidos a un programa más de Dialoguemos Nuestra Fe. Colocamos en manos del Señor esta oportunidad de seguir juntos haciendo este recorrido, este estudio por el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Nos está ayudando a entender mejor, a comprender más nuestra fe y darle un mayor sentido a nuestra experiencia de encuentro con Dios, con argumentos, con un contenido que estamos nosotros cada día fortaleciendo más, con lo que la Iglesia nos transmite y nos enseña. Gracias a ustedes por acompañarnos cada martes. Les damos la bienvenida una vez más. Les habla el Padre Juan Andrés Barrera. Hoy, como siempre, también, bendito sea Dios, acompañados por el Padre William Gil, a quien saludo y a quien le pido que nos haga la oración inicial, como todos los martes. Pues muy querido Padre Juan Andrés, un saludo cariñoso para ti, para todos nuestros amigos y los técnicos de nuestra emisora y para todos los que nos escuchan a través de la radio. Damos gracias a Dios por estar aquí, daremos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de evangelizar, porque esta es la clave fundamental de lo que hacemos. Padre Santo, podemos estar aquí gracias a tu bondad y a tu misericordia, y por eso ponemos en tus santas manos todo lo que hacemos y lo que decimos, y te suplicamos que nos concedas tu Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y dando gracias a Dios por todas estas celebraciones hermosas que la Iglesia nos permite vivir en estos días. Hemos celebrado la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Celebraremos dentro de poco también la gran fiesta al corazón de Jesús, al corazón inmaculado de María, y pues digámoslo así, que como metidos o insertados en todas estas celebraciones, pues también nuestra fe es fortalecida, también nuestra fe es robustecida. Por supuesto, pues con este estudio del catecismo, como ya lo decía al principio. Vamos entonces a entrar en materia. Les invito para que abramos nuestro catecismo en el numeral 144. Ahí fue justamente donde quedamos hace 8 días. Entramos al artículo primero del capítulo 3 de la sección primera que estamos nosotros estudiando en la primera parte del catecismo. Esta es la parte final de este capítulo 3 de esta primera sección, para entrar luego a la segunda sección que nos permitirá profundizar el credo. Así que muy atentos, porque esta última parte, a mí, como lo decía hace 8 días, me parece que es fundamental para poder nosotros clarificar qué es creer, qué es tener fe. Creo que muchos estamos confundidos acerca de lo que es la fe. Y aunque decimos tener fe, quizás es una fe o incompleta o acomodada, una fe más bien como muy personal. Y como nos lo decía del principio esta sección, cuando nosotros decimos creo, decimos al mismo tiempo creemos. Cuando digo yo creo, estoy diciendo creo en lo que la Iglesia dice y enseña. Y la fe implica esto. La fe tiene una serie de elementos que quizás a veces carecemos de ellos. A lo mejor por ignorancia, o a lo mejor por pereza, por negligencia de parte nuestra de crecer más en la fe. Recordemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, nos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este es uno de los elementos grandes que la fe
debe tener. Es la escucha atenta de la palabra de Dios. Ya hace 8 días lo hablábamos también, como la Sagrada Escritura pues nos habla de nuestro Señor, quien en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el protagonista, es Cristo mismo, la palabra hecha carne, y pues es a través de la escucha de la palabra de Dios, que nos habla de Cristo, que somos fortalecidos en la fe. Vamos entonces a numerar 144. Ya el Padre William hacía como una introducción hace 8 días diciéndonos cómo la palabra obediencia ha sido o está siendo actualmente como devaluada, distorsionada y mal vivida. Entonces, precisamente aquí encontramos nosotros lo que la palabra obediencia significa. Así que, Padre William, su merced que hace 8 días nos hablaba de la obediencia precisamente, háganos esta introducción en este artículo. Obedezco con mucho cariño, Padre Juan. Y justamente dice la obediencia de la fe. El número 144 es tan descriptivo que lo que mejor podemos hacer, me parece, es leerlo lentamente. Obedecer, que viene prácticamente descompuesta esa palabra porque son dos, ob audire en el latín, ob audire. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Es decir, es supremamente claro, es un sometimiento libremente, no por imposición, no porque sea forzado a hacerlo, sino libremente me someto a la palabra escuchada. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque siempre se nos ha enseñado que la fe viene por el oír y por el oído. Es decir, cuando se me pronuncia una palabra y creo en ella, entonces someto mi mente y mi voluntad a esta palabra. Y en este caso, pues es a la palabra de Dios, porque es Dios mismo el que garantiza la verdad de su palabra. Dios es la verdad. Abraham es entonces el modelo de la obediencia que nos propone la Sagrada Escritura. Y el mismo texto 144 dice que la Santísima Virgen María es la realización más perfecta de la fe. Si Abraham es el modelo, la realización es María Santísima. Precisamente es tan plena la Santísima Virgen María en su obediencia que no solo se realiza la obediencia en su mente y en su corazón, es decir, mente y voluntad, sino también en su seno, porque obedece a la palabra y la palabra se hace en ella carne. El Verbo eterno de Dios toma carne en el seno virginal de María Santísima. Precisamente estos dos personajes de la palabra de Dios son modelo y realización de la obediencia de la fe. Así que miremos lo que el Catecismo nos dice. Abraham, el padre de todos los creyentes. Abraham, el padre de todos los creyentes. Efectivamente, Abraham es llamado así, ¿no? El padre de la fe. Hay un canto que se sabe, yo creo que todos los católicos, todos los creyentes, alguna vez lo hemos cantado en dinámica, porque es un estilo de mover las manos, de alzarlas. Muchos hijos tiene el padre Abraham. Muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿De dónde sale esa canción? Precisamente de esto. Sí. Es una afirmación categórica, es una afirmación sustentada en la palabra de Dios. Abraham es el gran hombre de la fe, tanto que se considera el padre de los creyentes, el padre de la fe, como lo afirma el Catecismo. Sí, efectivamente, la carta a los Hebreos hace ese elogio de la fe de los antepasados, pero insiste especialmente en la fe de Abraham, y donde dice la carta a los Hebreos: por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es supremamente interesante porque la fe es una obediencia incondicional a Dios, aún sin conocer todavía las consecuencias de nuestra obediencia. Es decir, implica un gran riesgo. Llegó uno que se atrevió a decir que era un salto al vacío, que fue Lutero.
Y entonces ahí sí tendríamos nosotros que clarificar. En verdad la fe no es un salto al vacío. Sería salto al vacío si fuera una cosa absurda, pero no es un salto al vacío, más bien es un ponerse en camino hacia lo desconocido, eso sí podríamos decir. Pero no es al vacío porque es fundamentados en una palabra que por ser del mismo Dios, el Dios que ha creado todo y que es capaz de llamar los seres de la nada a la existencia, es también el que va a llenar de realidad aquello que para mí en este momento es oscuro y será una realidad positiva. Esto es supremamente importante porque si la fe en realidad ocupa ese papel tan importante de ser la respuesta que damos a Dios, hemos dicho también que es una respuesta al amor. Y el amor no engaña, el amor no engaña, el amor no defrauda. Por lo tanto, si yo respondo con amor a Dios, aun cuando no conozca todavía el sendero o plenamente el destino al que me va a conducir este sendero, yo sé que será un sendero de bendición y un destino de gloria y bendición, porque es Dios mismo el que me está mandando. Ahora, cuando decimos, y lo explicabas muy bien, Padre Juan, en la introducción, creo, no estamos diciendo solamente creo yo en soledad, creo con la iglesia y creo con tantos otros antes de mí que al apoyarse en el Señor no han quedado defraudados, han conocido momentos de crisis, de oscuridad, momentos de dolor y de fatiga, pero no han quedado defraudados. Y en esos entonces Abraham sigue siendo una figura de primordial importancia. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Todo esto da a entender que Abraham fue un hombre al cual se le prometieron cosas muy grandes, pero fue fundamentalmente un hombre que se apoyó en la promesa, porque no vio plenamente cumplido aquello que se le prometía. Vio una parte, digámoslo así, las primicias del cumplimiento. Vio a su hijo, pero todavía no vio esa descendencia incontable, es decir, no la vio en esta tierra antes de morir. Y tampoco pudo tener en posesión pacífica y plena la tierra que se le prometía. No hay que desconocer que Abraham, incluso cuando estaba aparentemente en gran tranquilidad, estaban los grandes litigios entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot, que hacían prácticamente imposible que permanecieran juntos. Y es cuando Abraham tiene que decirle con dolor a su sobrino: esta tierra es grande, vete a la izquierda y yo iré a la derecha, vete al sur, yo iré al norte, pero no hay necesidad de que nos peleemos porque somos hermanos, es decir, somos familia. Para dar a entender entonces que la fe implica también un continuo luchar, un continuo esforzarse por permanecer en la fidelidad y un tener que luchar a veces contra los signos contrarios a la fe, es decir, con aquellos elementos de la realidad que parecieran contradecir la promesa que se me ha hecho. Entonces, todo esto para decir que la fe no es tampoco un salto al vacío, porque no es algo absurdo, pero ciertamente implica momentos de crisis y aún de oscuridad, pero en la seguridad de que el Señor, en su misericordia, no nos ha engañado ni nos va a defraudar. Habría que decir con Pascal, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor dejó suficiente luz para el que quiera creer, pero también suficiente oscuridad para el que no quiera creer. Aquí hay un elemento muy importante y es que la fe funciona es con la libertad. Con la libertad. Sin libertad no hay auténtica fe. Por eso es que muchos a veces tienen por fe lo que es en verdad religiosidad natural. Una religiosidad que sí que brota del sentimiento y que brota de este deseo que tenemos todos de agradar a Dios y de conocer a Dios, pero que si se queda allí, si no es iluminada por la Sagrada Escritura, por la enseñanza de la Iglesia, por la vida de comunión con los hermanos, queda una fe más o menos supersticiosa, una fe de relación casi mágica con Dios y con las cosas sobrenaturales. Y tenemos que, con la ayuda del Señor, superar ese estado inicial de la fe para llegar a una fe cada vez más madura, en la que yo, por creer, no voy a tener ya la solución mágica a todos los problemas, sino por creer voy a tener la fuerza para perseverar y permanecer en medio de las luchas propias de la vida ordinaria.
Y es que la vida de Abraham fue en medio de todas esas contradicciones. Sí, Y en sí. medio de todas esas contradicciones, continuamente obedeció a Dios. Muy bien. Siendo anciano, irse a aventurar a una promesa, pero dejar tierra, dejar padres, dejar La tumba de sus familia. padres, por lo menos, sí. Sí, sí. Luego, contra toda producción en medio de su ancianidad, pues confiar en ese hijo, obedecer al Señor, que luego le pide a su hijo en sacrificio. Esa fe de Abraham, por eso, con todo lo que él vivió, se convirtió en paradigma de todos los creyentes. Sí. Es un relejo grande, tanto que aquí el catecismo habla una fe poderosa, no porque hiciera grandes milagros, no porque fuera un hombre portentoso en obras y en acciones, no, simplemente porque siempre fue fiel al Señor y buscó hacer la voluntad de Dios. Muy en bien. Obediencia, por la fe. Esto que mencionas es supremamente importante porque sabemos que Abraham procedía de Ur de los Caldeos, donde se adoraban muchos dioses. No sabemos exactamente cómo fue el momento en el que el Señor se manifestó a Abraham y le hizo entender que Él era el verdadero Dios, pero fue en este Dios desconocido que se le reveló, en quien Abraham puso toda su confianza y dejó los dioses también de sus padres, los dioses de su tierra, abandonó, digámoslo así, esas formas de la fe primitiva y se fue detrás del Dios que se le había revelado, que le había hablado y que le había hecho las promesas. Un Dios que sin embargo todavía estaba y permanecía en lo incógnito, un Dios que aún no le había revelado ni siquiera su nombre, ¿no? Un Dios que era en realidad un desconocido, pero que solo se daba a conocer haciendo una promesa. Y esta grandeza de este hombre que logra intuir en su corazón que este es el verdadero Dios y por eso se pone en camino hacia el cumplimiento de esas promesas que Dios le ha hecho. Tú mencionabas el episodio, y lo menciona el catecismo, del momento en que Abraham tiene que sacrificar a su hijo en el monte. Nosotros hoy vemos a lo largo de en la distancia de los siglos la cosa y la vemos como anecdótica, pero imaginémonos, imaginémonos un instante la dramaticidad de semejante cosa, ¿no? Que el hijo que ha soñado, que ha deseado, por el que ha llorado, suplicado, el cual le ha sido dado después de unas circunstancias imposibles, y es prueba entonces de que Dios sí es verdadero y que Dios sí le ha cumplido, y ese mismo hijo ahora tan sufridamente buscado y tan sufridamente esperado lo tiene que ofrecer en sacrificio. Es una prueba terrible, terrible, terrible. Y la grandeza de Abraham está en que en medio de semejante prueba espera que el Señor sea el que se manifieste, ¿no? Cuando su hijo mismo le pregunta: Padre, aquí está la leña para el sacrificio y aquí llevamos el fuego, pero ¿dónde está la víctima? Pero pregunta terrible, ¿no? De un hijo a su padre. Y es su padre que lo tiene prácticamente de la mano, le dice: Dios proveerá. Pero sabe Abraham que lleva la víctima de la mano, que es su propio hijo. Es un elemento, digamos, que trasciende nuestra capacidad quizá de interpretación, y es algo que hasta la psicología tendría que tratar de descifrar, digámoslo así, en lo que pueda ser descifrable, pero es en verdad una dramaticidad de lo humano que nosotros no podemos concebir. Y ahí es donde Abraham sigue creyendo, sigue confiando, y su fe se ve recompensada, porque Dios le impide que cumpla el acto final de ese sacrificio cuando ya levantaba el cuchillo para matar a su propio hijo. Y el Señor le dice: veo que crees en el Señor, veo que no te has reservado ni a tu propio hijo. Ahí nuevamente aparece esa lectura tipológica que mencionábamos en el programa anterior, como Dios no permite que Abraham le sacrifique a su hijo, pero Dios mismo sí sacrifica a su divino hijo en el monte Calvario. Entonces la lectura tipológica del episodio de Abraham nos ayuda a comprender que si grande fue la fe de Abraham por amor al Dios que se le reveló, más grande es el amor de Dios que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, la lectura tipológica nos ayuda también a comprender la grandeza de la fe de Abraham y la necesidad que tenemos nosotros precisamente de vivir la fe con semejante capacidad de obediencia y con capacidad de fidelidad.
El numeral 147 nos habla que el mismo Antiguo Testamento es rico en testimonios de la fe de Abraham. Encontramos varios textos donde se habla de la fe de Abraham, por lo menos aquí, aunque aquí no está, se me viene a mí Eclesiástico, es uno que hace elogio de los grandes patriarcas. Y en el Nuevo Testamento, ya pues propiamente la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos habla de esa fe ejemplar de Abraham. Esa fe ejemplar de Abraham. Vamos entonces con María, la Santísima Virgen María, quien nos recuerda aquí, entre comillas, según palabras dichas por Santa Isabel, es dichosa porque ha creído. María es la realización, nos lo decía el numeral al inicio, el numeral 144, es la realización más perfecta de esto que estamos hablando, que es la obediencia de la fe. Hablemos entonces, Padre William, de la Santísima Virgen María como esa mujer que realizó perfectamente Bien. la voluntad de Dios por la obediencia de la fe. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? María, primero que todo, tiene una fe maravillosa, ¿no? Una fe iluminadísima y una fe pura, una fe limpia. Recordemos que es la llena de gracia, como la saludó el ángel, y por lo tanto su adhesión a la palabra de Dios y su fidelidad al Señor están sin ninguna mancha, sin ninguna oscuridad. Por lo tanto, su fe es desde ese punto de vista mejor que la de Abraham, es más grande que la de Abraham, porque es una fe enteramente pura. La fe de Abraham es grande, pero Abraham era un pobre pecador también, como todos nosotros desde luego mucho más que él, pero María Santísima no, es una fe enteramente pura, una fe total, una fe cierta, una fe unitiva, que le hace entonces capaz de comprender el designio de Dios de un modo mayor que lo que comprendió Abraham y que lo que comprendemos nosotros. Por lo tanto, María Santísima es ejemplar en la fe desde el punto de vista de que ella, libre de pecado, permaneció libre de pecado para cumplir plenamente la voluntad de Dios. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios es su cooperación a la obra de la redención, su cooperación a la enseñanza, al magisterio de su divino Hijo, su cooperación al cumplimiento del plan de salvación en la pasión, muerte y resurrección de su Hijo y la conformación de la Iglesia movida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, María Santísima, con su fe, participa de un modo mucho más pleno que cualquier otro ser humano en el designio salvador de Dios. Y para nosotros, pues desde luego también es paradigmática, es también para nosotros ejemplar, porque ella en el máximo uso de sus capacidades también empleó toda su libertad para obedecer y declararse sierva del Señor. Esta es la grandeza, que en María Santísima no hay ningún asomo de autonomía frente a Dios. Simplemente ella, teniendo toda la capacidad de decir no, teniendo toda la capacidad incluso de dirigir y orientar las cosas a su propio modo de hacer y de actuar, ella se declara sierva del Señor y da disponibilidad total a Dios para que en ella se realice lo que le anuncia el ángel. Y que comparando, como hacen algunos predicadores, si hiciéramos un parangón, ¿cierto? Una comparación entre María y Abraham, pues la fe de María es todavía mayor, claro, en cuanto que ella era joven. Sí. Abraham ya era anciano. Sí. Digámoslo así, Abraham no tenía nada que perder. Muy bien. Pues muy bien. Es una... Sí, bueno, yo creo que se puede pensar en eso, sí, ¿por qué no? María era una mujer muy joven, 14, 15 años, tenía toda una vida por delante y pues ese sí que ella da, esa obediencia a la voluntad de Dios, quizás en ese sentido es mayor, porque incluso aún ella arriesga hasta su propia vida, sus sueños y toda la vida que tenía por delante. Por supuesto, ya la había arriesgado con su virginidad, con su deseo de permanecer virgen y con su voto de virginidad que muy seguramente hizo. Por lo tanto ya se había excluido de la maternidad. Y eso era impresionante, porque en la mentalidad judía era inconcebible que una criatura renunciara, entre comillas, a ser la madre del Mesías, porque el sentido de la virginidad en Israel había sido siempre ese,
y todavía en algunos sectores de Israel sigue siendo también ese. Es decir, una joven permanecía virgen, preservándose precisamente de cualquier forma de fornicación, para que en casándose, ¿por qué no?, naciera de ella entonces el Mesías esperado. Y en cambio María, con esa decisión que se puede colegir de sus palabras al ángel, decisión de permanecer virgen, pues prácticamente había incluso renunciado a esa oportunidad o a esa posibilidad. Había hecho ya oblación incluso entonces de su propia posibilidad de maternidad, tomando la decisión de permanecer virgen. De hecho, cuando el ángel le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y ella le dice al ángel, ¿y cómo será eso? No conozco varón. Es decir, ¿cómo compaginar esa decisión que consideraba ella seguramente inspirada por Dios con el hecho de ahora concebir un hijo? Y entonces el ángel le tiene que explicar, podemos decir con humildad y con sencillez, pero también con gran alegría, el cielo le tiene que explicar a María cómo las cosas ocurrirán en la tierra. Y ella, justamente con su pureza, con su virtud, es capaz de interrogar al cielo, sin prepotencia, sin orgullo, sin vanidad, con toda sencillez, pero también con toda verdad. Interroga al cielo y el cielo responde. Por eso es que es una fe de María Santísima que le permite entrar en ese diálogo amoroso y humilde con Dios, pero un diálogo en la verdad, un diálogo en el que ella se interroga sobre el modo como Dios va a obrar en ella, e interroga al ángel en este caso, ¿cierto? Y después, como gran conclusión, dice esa inmortal frase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es ahí donde es paradigmática para todos nosotros, el hágase, el fiat de María Santísima, que debe ser también de alguna manera pues la motivación de nuestras decisiones más importantes en la vida. Hágase, Señor, tu voluntad. Eso nos cuesta trabajo ante los momentos de dolor, ante los momentos de sufrimiento, ante las pruebas terribles que a veces tenemos que afrontar todos en la vida. Pero precisamente el hágase tu voluntad nos da la libertad. Y nos da dicha. Claro. Ahí lo dice Santa Isabel. Uh-huh. Dichosa tú porque has creído, aunque Sí. el creer y el obedecer a la fe implique eso. Muy bien. Renuncia, contradicciones, pero trae verdadera dicha. Y esto es muy importante también, precisamente. La dicha de la obediencia en la fe no exonera del sufrimiento y del dolor. Uh-huh. Prueba de ello es que María Santísima después tuvo que afrontar la terrible prueba de estar junto a la cruz viendo en ella a su divino Hijo, viendo colgar de la cruz al inocente, al santo, al que ella sabía que había venido mediante una concepción virginal por obra del Espíritu Santo, el que había anunciado el reino de Dios. Este ahora, sin embargo, está clavado en una cruz, está siendo escarnecido, está siendo humillado, está siendo objeto de burlas, está siendo maldecido, etcétera, etcétera. Soportar todo eso es expresión también de la fe cierta de María Santísima, que esperaba en Dios el cumplimiento de las promesas. Y esperaba precisamente en la intervención de Dios más allá de los límites del dolor y de la soportación humanas, más allá de las apariencias de frustración y de disolución, más allá de la muerte. Por eso es grandísima la fe de María Santísima, por eso es tutelar ella también en nuestra fe. Y por eso la invocamos a ella, pidiendo que el Señor aumente en nosotros la fe, por su intercesión. Madre, aumentanos la fe. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos, una hermosa canción, de pronto algún día la enséñanos a decir. Madre, bueno, María, enséñanos a decir amén, también es esa otra, pero estaba pensando en aquella, Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor, ¿no? Para nosotros también entonces creer en Dios y aceptar su voluntad en María Santísima es la misma cosa. Padre, no le tenemos esa canción, la verdad no sé cuál será. Tal vez te la canto, pero la voz no me creo que me permita mucho. Pero le tenemos la fe de María. Vamos a escuchar esta hermosa canción y hacemos una pausa institucional y ya regresamos.
Quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida, oh mi vida. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando
cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor, tu mano, Señor, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. La mano de Dios. Escuchábamos a John Carlos interpretando esta hermosa canción, La mano de Dios, que precisamente nos hace recordar que Dios está con nosotros, que el Señor está a nuestro lado, que Él es nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, que también vivieron los grandes hombres de la Biblia, los grandes personajes, los grandes héroes de la fe. Obviamente, entre ellos, el más destacado, Moisés, quien Dios fue guiando con su mano preciosa, con su mano poderosa. Y por la obediencia de Abraham, pues podemos nosotros hoy ser el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel. Por eso llamamos a Abraham nuestro Padre en la fe. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también pues es modelo para nosotros. Escuchábamos también antes La Fe de María, una canción interpretada por Son by Four, que por lo menos a mí también me estremece mucho esa canción porque
es una petición al Señor, dame la fe de María, para poder como ella pues también decirle al Señor, sí, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, Señor, aunque implique riesgo, aunque implique renuncias, pero como María, quiero, Señor, estar disponible, estar dispuesto para que tu palabra se haga realmente vida en mi vida, para que tu palabra se cumpla en mí. Es la invitación que estamos haciendo también en este día, en el que estamos meditando lo que es el creer, la fe. Esta primer partecita, lo que es la obediencia de la fe. Nos vamos a seguir adentrando en este artículo con dos partes más, dos temas importantes en cuanto al creer, a la fe. El primero de ellos es: yo sé en quién tengo puesta mi fe, que es también como recordar un poco la síntesis de lo que nosotros creemos, ya que pues como lo celebrábamos hace poco en la fiesta de la Santísima Trinidad, está allí el núcleo de nuestra fe, que es un Dios que es único en tres personas distintas en una misma naturaleza. Y seguiremos estudiando después lo que son las características de la fe. Las características de la fe, que ya también yo les decía, hay muchos elementos que hacen que la fe realmente sea fe y que no quede reducida, no quede incompleta, no quede deformada, porque a veces nosotros tenemos una fe muy personal, muy propia, una fe que no es verdadera ni auténtica. ¿Cómo validar la fe? Bueno, pues aquí el catecismo nos da varias pistas, encontrando varios elementos que hacen que la fe realmente sea esa respuesta a Dios en obediencia. Así que vamos a ver las características de la fe, condiciones que se necesitan para tener una verdadera fe, para luego pasar al artículo 2 de este último capítulo, que es creemos. Este último capítulo precisamente como que es como la síntesis de todo lo que hemos estudiado en esta primera sección, que la sección se llama Creo, Creemos. Y si notamos, el primer artículo de este último capítulo es creo, y el último artículo de este último capítulo es creemos. Creo, creemos. Creo, creemos. Y esto nos va a preparar entonces para poder así llegar a lo que nos atañe también y que hemos querido desde un principio, pues es estudiar con detenimiento el credo, como nos lo propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero toda esta parte, que al fin de cuentas es como una parte introductoria, pues no ha de ser menospreciada. Al contrario, yo creo que nos ha ayudado muchísimo, y pues hemos contado con la presencia del Padre William, que nos ha estado acompañando. Él tuvo que salir, pero pues nos alegramos en el Señor, porque es una bendición poder contar con su aporte, con sus palabras, con su enseñanza, porque de todas maneras no solo el estudio, sino la capacidad y los dones que el Señor le ha dado hacen del Padre William una persona idónea para adentrarnos en este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. No olviden que estamos haciendo una repetición de este programa los martes, de 9 a 10 de la noche, dentro del contexto de Católico Vive tu Fe. Qué mejor que por las noches hacer también este estudio. Para los que no alcanzan de pronto, o tuvieron que salir porque tuvieron que ir a la tienda a comprar porque se les olvidó comprar la carne, o porque se les olvidó el perejil para echar de condimento, no sé. Por la noche usted puede volver a escuchar el programa, pero no el programa de hoy, sino los programas que se han venido realizando. O sea, vamos en un orden distinto, o sea que también es una oportunidad para repasar y profundizar más, recordar todo lo que Dios nos ha permitido ir conociendo, recordando y estudiando en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha sido nuestro propósito durante este año, ya que
estamos en el año de la fe y lo estaremos, Dios mediante, hasta noviembre, cuando termine el año litúrgico. Así que, pues en manos del Señor estamos. No olviden entonces esta repetición que tenemos. Y reitero también la invitación para los que quieran llamarnos, contarnos cómo les parece el programa, si tienen algún aporte, alguna sugerencia. De hecho, la repetición del programa es porque un oyente llamó y sugirió que se repitiera en otro horario. Hoy quiero decir que sí. 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 Como María. Como María. Yo quiero decir que sí, como María. Quiero entregar mi vida, vivir cada día haciendo en mi vida lo que Dios me pida, lo que Él quiera para mí. Hoy quiero decir que sí. Hoy quiero decir que sí. Hoy quiero decir que sí. María, como María, oh, oh. Como María, yo quiero decir que sí, como María, yo quiero entregar mi vida, como María, vivir cada día haciendo en mi vida lo que Dios me pida, lo que Él quiera para mí. Hoy quiero decir que sí. Haciendo en mi vida lo que Dios me pida, lo que Él quiera para mí. Hoy quiero decir que sí. 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 Que entibie mi corazón, en su amor Él me muestra que es fiel. Su palabra es siempre verdad. Lo que mi
corazón no le buscó en oración. Aún así, mi Dios siempre es fiel. Los días que derroché buscando solo placer, aún entonces Dios siempre es fiel. Cada vez que vuelvo a Él me abre sus brazos y veo otra vez. Mi Dios siempre, siempre es fiel. Al mirar atrás yo veo su amor.